Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Antes de entrar en el contenido que quiero tratar en esta sesión, me gustaría hacer un repaso de lo más importante que hemos visto hasta acá en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dijimos en videos anteriores que el tema principal de la carta puede resumirse en la expresión nuestra plenitud en Cristo. Es lo más importante que Pablo está tratando a lo largo de esta carta, nuestra plenitud en Cristo, en respuesta a un desafío particular presentado por una falsa enseñanza que se quiere introducir en la iglesia de los Colosenses. Ahora, en esta sección de la carta en la que nos encontramos acá, al final del capítulo 1, dijimos que nuestra plenitud en Cristo surge de la absoluta supremacía de Cristo sobre todo lo que existe, sobre el universo entero, que es el tema del pasaje principal del primer capítulo de Colosenses, que es Colosenses 1 del 15 al 20. Es precisamente de la absoluta supremacía de Cristo que surge nuestra plenitud en Él. Y como decía anteriormente, ese pasaje de Colosenses 1, 15 al 20 es el pasaje central de esta primera sección de la carta. Ahora, esa absoluta supremacía del Hijo que trata Colosenses 1, 15 al 20 rebalsa, por decir de alguna manera, en nuestra plenitud salvífica, ética y escatológica, o sea, nuestra plenitud final. Y hablamos de eso también en videos anteriores, que el marco en medio del cual se encuentra ubicado 1 del 15 al 20 es, por un lado, capítulo 1, versículos 12 al 14, que habla de nuestra salvación futura en términos de herencia y de liberación, y por el otro lado, capítulo 1, versículos del 20 al 22, que presentan nuestra salvación futura definitiva en términos de reconciliación. Ese es el marco del pasaje central que tiene que ver con la absoluta supremacía de Cristo. Nuestra plenitud en Cristo es salvífica, es futura, escatológica y es ética, porque tiene que ver con nuestra conducta. Y particularmente capítulo 1, versículo 22, un pasaje muy importante que tratamos en el video anterior, reúne, junta nuestra plenitud final o escatológica, nuestra plenitud salvífica o soteriológica y nuestra plenitud ética o lo que tiene que ver con nuestra conducta. 1.22 indica cuál será nuestro destino definitivo, ser presentados ante Dios por Él mismo como una ofrenda cúltica eterna. Y ese pasaje señala que nuestro destino definitivo y final es escatológico, que apuntamos a la adoración de Dios por toda la eternidad. Esto es un repaso entonces, como decía anteriormente, de los temas principales que hemos tratado hasta acá en nuestro estudio de Colosenses capítulo 1. Vamos entonces ahora a entrar a el versículo 23 del capítulo 1. Ese es el nuevo contenido que vamos a tratar en esta lección y quiero comenzar leyendo el pasaje. Colosenses 1:23 dice así: Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el pasaje en el cual vamos a basar nuestro estudio en esta ocasión. Le podríamos llamar la gran condición en esta altura del argumento de la carta a los Colosenses. ¿Por qué la gran condición? Porque empieza Pablo diciendo sí en verdad, una frase condicional. Y esta gran condición es lo que nos va a ayudar a cumplir lo que dice capítulo 1, versículo 22, que habla de nuestra consumación, de la consumación de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Esta gran condición tiene dos partes.
Por un lado está la parte positiva que tiene que ver con permanecer en la fe y por el otro lado tiene que ver con lo que podríamos llamar la contraparte negativa que tiene que ver con no ser removidos de la esperanza del evangelio. Vamos a hablar de cada una de estas dos partes de lo que hemos llamado la gran condición para alcanzar la plenitud definitiva en Cristo. Hablemos primero de la parte positiva de esa condición, permanecer en la fe. Y esta parte positiva tiene tres características. En primer lugar, permanecer en la fe en Cristo, porque ese es el sentido de la fe en toda la carta a los colosenses. Y ahí están los pasajes donde se menciona la fe, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 5, y cada vez que aparece tiene que ver con la fe en Cristo. Se trata de permanecer en la fe en Cristo. Esa es la primera característica. La segunda característica nos muestra que debemos permanecer en la fe como fundamento. Así dice el versículo 23 que leímos. Si en verdad permanecen en la fe bien cimentados, la fe debe ser nuestro fundamento y en este sentido ese fundamento contrasta con el ser removidos, que es la contraparte negativa que más adelante vamos a estudiar. Permanecer en la fe en Cristo, permanecer en la fe como fundamento. Y la tercera característica tiene que ver con permanecer en la fe con firmeza o con constancia, palabra que también aparece ahí en 1.23. Si permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Permanecer en la fe con firmeza o con constancia. Básicamente, para resumir esta primera parte, la parte positiva que hemos llamado de esta gran condición, tiene que ver con permanecer firmes en nuestra fe en Cristo. Esa es la parte positiva. Hablemos ahora de la contraparte negativa, como le hemos llamado a de esta gran condición, que tiene que ver con no ser removidos fuera o lejos de la esperanza del evangelio. Ahora, es muy importante mencionar y tomar en cuenta que este pasaje presenta la primera mención en toda la carta del peligro que afecta a sus lectores, del peligro de la falsa doctrina que más adelante Pablo va a explicar. Cualquiera que sea la naturaleza específica de lo que se podría llamar la herejía colosense, atenta con remover a los lectores de la esperanza contenida en el Evangelio. Ahora, en la carta a los colosenses, esa esperanza no solo resume su futuro celestial, aunque por supuesto sí apunta a ese futuro. La esperanza ya había aparecido en capítulo 1, versículo 15, pero en la carta esa esperanza no solo resume su futuro celestial, sino también su relación presente con Cristo, la cual los llevará a la gloria definitiva, es lo que dice Pablo más adelante en capítulo 1, versículo 27. Comienza hablando de la esperanza en 1.5, la vuelve a mencionar en 1.23, en la esperanza del Evangelio, y más adelante lo va a explicar en 1.27 como Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. La esperanza es futura, se va a consumar en el futuro, pero también tiene que ver con nuestra relación presente con Cristo. Y Pablo dice que no seamos removidos de esa esperanza del Evangelio. En síntesis, lo que está en juego aquí es toda la experiencia salvífica de los lectores, tanto su relación presente con Cristo como la consumación definitiva de su esperanza. Estamos hablando de algo serio, hermanos, al mencionar Pablo esto de no ser removidos de la esperanza del Evangelio. Ahora, ¿cómo pueden los lectores estar seguros de que su esperanza es válida? Es una pregunta que surge del estudio de este pasaje. Si debemos cuidarnos de no ser removidos de la esperanza contenida en el Evangelio, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra esperanza es válida
Y es precisamente porque depende enteramente de la palabra de la verdad del Evangelio que Pablo menciona ahí en capítulo 1, versículos 5 y 6 y que repite en 1:23. Es la esperanza contenida en la palabra de la verdad del Evangelio. Por eso ellos pueden estar seguros de que es una esperanza válida. Y Pablo presenta en capítulo 1, versículo 23, tres marcas de autenticidad de este evangelio. En primer lugar, Pablo dice que es el evangelio fructífero, es el evangelio que escucharon. ¿Cómo se recordará? Al inicio de la carta, en capítulo 1, versículos 5 y 6, Pablo ya había hablado de que ellos escucharon el evangelio, recibieron el evangelio y ese evangelio estaba produciendo fruto en ellos, así como en todo el mundo. Por eso hablamos de el evangelio fructífero. 1:23 une esa mención del evangelio con la sección inicial de capítulo 1, 3 al 6, donde Pablo dijo claramente que el evangelio que ellos recibieron está creciendo y produciendo fruto en sus vidas. Es el evangelio auténtico porque es el evangelio que produce fruto. En segundo lugar, es el evangelio global. Ahí en 1:23 Pablo dice, el evangelio que fue predicado en toda creación, la que está debajo del cielo. De la misma manera que al inicio de la carta, en 1:6, Pablo dice que es precisamente este evangelio que los colosenses recibieron el que cumple el propósito original de Dios para toda su creación. El evangelio está produciendo fruto en todo el mundo, está siendo predicado en toda la creación debajo del cielo. Es el evangelio global y por tanto es el evangelio auténtico. Y la tercera característica que Pablo menciona del evangelio es que es precisamente el evangelio paulino. Al final de 1:23 él dice, del cual llegué a ser yo, Pablo, un diácono o un servidor o un ministro, de lo cual vamos a hablar en un video posterior. El evangelio que los colosenses recibieron de parte de Epafras, no directamente de Pablo, sino de Epafras, según nos recuerda capítulo 1, versículo 7, cuenta con el sello de aprobación de la autoridad del apostolado de Pablo y así inició precisamente la carta Pablo en 1:1 mostrando su condición de apóstol y aquí en 1:23 con su sello de aprobación está diciendo el evangelio que les enseñó, que les predicó Epafras es también el mismo evangelio que yo enseño, que yo predico y por tanto es el evangelio apostólico, es el evangelio paulino. En síntesis, la autenticidad y veracidad de este evangelio tiene tres señales. Su eficacia, porque es el evangelio fructífero, su extensión, porque es el evangelio global, y su autoridad, porque es el evangelio apostólico, es el evangelio paulino. Hagamos un resumen entonces de lo que hasta ahora hemos visto en esta exposición de Colosenses 1:23. Comenzamos diciendo que ese pasaje presenta lo que podríamos llamar la gran condición, si en verdad, así comienza el pasaje, esa gran condición es la que permitirá a los creyentes alcanzar su plenitud salvífica, escatológica y ética en Cristo, la cual está condensada en 1:22. Dijimos que esa gran condición tiene dos partes. Por un lado, permanecer en el fundamento de la fe en Cristo y por el otro lado, no ser removidos del evangelio auténtico que fue el que ellos recibieron. Esta es la exposición del pasaje y quisiera ahora introducir aquí una sección extra que me gustaría llamar de la exégesis a la teología.
porque saltamos del estudio del texto a sus implicaciones para el desarrollo de nuestra teología o de nuestra doctrina. Y quisiera entonces lanzar aquí una pregunta doctrinal o teológica, y la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver este texto, Colosenses 1:23, con el tema de la perseverancia de los santos o el tema de la seguridad de la salvación, que es un tema doctrinal que se discute comúnmente en los ambientes teológicos? ¿Qué tiene que ver 1:23, donde dice Pablo que la condición para alcanzar nuestra plenitud salvífica es permanecer firmes en la fe y no ser removidos de la esperanza del Evangelio? ¿Cómo se relaciona eso con los temas teológicos de la perseverancia de los santos o de la seguridad de la salvación? Quisiera hacer aquí tres observaciones. Primero, y quiero ser claro al respecto, no voy a expresar mi convicción particular sobre este tema. Considero que esa no es mi labor. Mi labor no es ventilar mis convicciones teológicas, sino ayudar en la capacitación de obreros con una mentalidad bíblica. Ese es el énfasis de este ministerio de Artios Biblia. Esa era la primera observación. La segunda observación es que cualquiera de nosotros podría simplemente meter y acomodar este texto, Colosenses 1:23, dentro de su sistema teológico prefabricado, o sea, acomodar el texto a sus ideas preconcebidas. Si yo creo en la perseverancia de los santos, acomodo ahí el texto dentro del sistema que yo ya he aceptado. Si por el otro lado yo no creo en eso, yo no creo en lo que se ha llamado la seguridad de la salvación, igual trato ahí de acomodar este texto dentro del sistema o de las ideas que yo ya he aceptado previamente. ¿Podríamos hacer eso? Considero que no es lo que debemos hacer. Lo que deberíamos hacer, en mi opinión, es dejar que el texto vaya formando poco a poco nuestras convicciones teológicas. Creo que es el camino que debemos seguir. En lugar de acomodar la Biblia a un sistema doctrinal prefabricado, tenemos que dejar que la Biblia vaya formando nuestras convicciones doctrinales y teológicas. ¿Qué conlleva esto? Conlleva por lo menos dos cosas, creo yo. Conlleva primero aceptar el texto tal cual está en su contexto dentro de la carta a los colosenses. Fue lo que yo traté de hacer en mi exposición. Aceptar el texto tal y como está y ubicarlo dentro de su contexto mayor en la carta a los colosenses. Creo que ese es el primer paso para dejar que la Biblia forme nuestras convicciones doctrinales o teológicas. Y el segundo paso, creo yo, es ir formando nuestras convicciones teológicas un texto bíblico a la vez, o como decimos aquí en Artios Biblia, un libro bíblico a la vez. En el estudio continuo, serio de la palabra de Dios, ir dejando que mis convicciones teológicas se vayan formando un texto bíblico y un libro bíblico a la vez, en lugar de aceptar un sistema de doctrina y tratar de hacer encajar ahí cada texto bíblico que estoy estudiando. O sea, voy a poner esto en palabras más sencillas. En lugar de que comiences por un sistema, comienza por el estudio de los textos bíblicos en su contexto. Creo que es la mejor manera de desarrollar nuestra teología, nuestra doctrina. Para cualquier persona en el ministerio cristiano, y estos videos van dirigidos especialmente a personas en el ministerio cristiano, lo más importante, y esta es una convicción que tengo desde lo profundo de mi corazón, lo más importante para aquellos que estamos en el ministerio debe ser desarrollar una mentalidad bíblica, no aceptar sin razonamiento un sistema teológico prediseñado. Es lo más importante, que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de vivir y que nuestra manera de ministrar se vaya moldeando, formando
conforme a la palabra de Dios. Y de eso se trata Artios Biblia. Este es un ministerio cuya intención es ayudarte a desarrollar esta mentalidad bíblica. Y espero que estos videos contribuyan a el desarrollo de siervos de Dios con una mentalidad cada vez más bíblica. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.